La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y empecemos con lo que estamos viendo en el Congreso de la República, que, a ver, muchos podrían interpretar como una vendetta o como una necesidad de suspender a congresistas para que el Ministerio Público realice las investigaciones del caso de lo que fue el 7 de diciembre, el intento o el golpe de Estado que quiso perpetrar Pedro Castillo. Bueno, yo creo que todos pudimos ver lo que pasó el 7 de diciembre y además ha sido público todos los documentos que prueban la participación directa de la señora Betsy Chávez en esto. Ya el nivel de responsabilidad penal que ella pueda tener no depende de nuestro juicio a priori, sino de lo que haga el fiscal. Pero evidentemente para que eso pase tiene que levantarse la protección constitucional que tiene. Yo creo que esto se va a aprobar como se ha aprobado en la subcomisión y que ella va a tener que asumir responsabilidad por el rol que jugó en ese momento en concreto y que tiene pruebas, digamos, videos que la vinculan al momento, al antes y al después, pero además ella ha defendido el hecho públicamente. Sí, claro. Es decir, la suspensión de Betsy Chávez como congresista de la República actualmente es necesaria para que estas investigaciones se profundicen. Yo creo que levantarle el fuero para que se pueda continuar con la investigación a nivel fiscal y que se pueda, digamos, separar del Parlamento a dos de ellos es la consecuencia natural de lo que va a pasar ahora, espero, con la aprobación de la acusación fiscal. Me parece que en eso la subcomisión ha trabajado bien. Te preguntaba lo de vendetta porque, claro, en el caso de Betsy Chávez parece más o menos claro lo que va a suceder, porque todos hemos visto los videos donde claramente se le ve coordinando con los equipos de prensa de TV Perú. Su participación es bastante clara, pero no así la del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ahí no hay mucha claridad. Yo creo que es lo que tiene que discutirse ahora. Por eso me enfoco en el caso de la señorita Chávez, donde la información es pública, las imágenes y los videos también lo han sido. En el caso del exministro, será Wilson Soto y Lady Camones los que tengan que sustentar con... A ver, esto no es un tema de subjetividad. Sí, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también puede establecer después responsabilidad por quienes abusen del poder que tienen al hacer una investigación. Esto se aprobó con 23 votos en la subcomisión y luego en la comisión permanente. Es decir, tiene que haber un nivel de prueba que hoy vamos a escuchar todos a nivel nacional que haya sindicado al exministro. En el caso de ella no tengo duda, tengo mucha vergüenza, sí, porque es tan niña y porque ha tenido el atrevimiento que nunca tuvo nadie de poner una placa con su nombre en la Plaza de la Mujer en Tacna y con el nombre del presidente Castillo, del expresidente Castillo. Y teniendo en cuenta además lo que significó el acto, no sé si tú pudiste escuchar la defensa que sostuvo la propia Betsy Chávez hoy en el Congreso de la República y hablaba de los pueblos olvidados. No, es que no entiende. Yo le hablo a tal, pero a ver, en ningún momento explicó cuál fue su participación en Palacio de Gobierno en un acto que es tremendamente terrible. Y que no tiene que ver con si eres una persona de derecha o de izquierda o con qué discurso político tengas. Ella considera, y yo creo que ese es parte del error de percepción que hay que aclararle al país y al mundo, que lo que pasó el 7 de diciembre y la salida de Castillo ha sido una venganza o que no se aceptó que él haya sido elegido presidente. Eso no es verdad. Él dio un golpe de Estado, un intento, ¿no? Un ridículo intento de golpe de Estado, pero que tuvo un sustento jurídico que ella le dio. Eso que no se sabía, se suponía, se sospechaba, y solo eso debía ser sujeto a investigación. Con las pruebas posteriores ha quedado claro que hubo un rol, pero además ella lo defiende. O sea, ella pretende justificar a partir de este discurso de odio, de división, de poner el dedo en heridas históricas del país sin darse cuenta de todo lo que hemos crecido y todo este proceso que ha habido tan rico a nivel de país de construcción de un enfoque intercultural en el relacionamiento de pueblos que somos hermanos y quechuas y aymaras conviviendo con aguajuns y con mestizos, construyendo una nación. Ese proceso es maravilloso, difícil pero maravilloso. Entonces yo creo que ella va a recibir hoy día, y no lo digo con felicidad, a mí no me alegra la desgracia de nadie, un mensaje muy claro político y jurídico, porque es el doble rol de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decirle, te van a investigar porque has cometido, hay presunción de que existen los indicios necesarios para que tú tengas que, digamos, dar una explicación a nivel judicial, pero además te vamos a suspender porque siempre has abusado del poder. Ya no solamente cobrando doble, no.
Por eso te pongo lo de la placa de Tacna, ¿no? Porque abusó de su poder cuando era ministra de Cultura. Tú eres de Tacna, además. Claro, entiendo. pero además lo explico porque el simbolismo de la Plaza de la Mujer en Tacna tiene ese valor porque ninguna mujer se ha atribuido nunca ninguna gloria. Era la mujer tacneña, era el pueblo de Tacna. Y ella quiere poner su placa, Betsy Chávez ahí, que es la mujer tacneña. Lo que te marca un estilo, una conducta, la van a terminar sacando. Todavía un movimiento en Tacna muy importante para que se retire esa placa si no se ha retirado ya. De mí refleja mucha arrogancia. Absoluto. De su parte, ¿no? Que es lo que ha mostrado todo este tiempo. Por los antecedentes que tuvieron ella y él de desprecio por la tradición histórica tacneña de la procesión de la bandera, que es una procesión peruana, digamos, que tiene un simbolismo para todo el país, pero que para Tacna, el 28 de agosto, un mes después de asumir la presidencia, montaron un circo, porque montaron un circo, él no respetó el protocolo. Tan es así que 2 días después, el pueblo de Tacna, liderado por el pueblo de Tacna. O sea, no había una persona, sí, lo recuerdo, claro. ni un manejo político, salió a decirle, no me importa si votaron o no votaron por ti, lo que has hecho no muestra respeto por lo que somos. Entonces, una mujer así, y lo digo directamente y con nombre y apellido y además sin tener ningún temor de las consecuencias, porque hay pruebas claras, una persona que es capaz de atropellar la tradición de su pueblo, una persona que no distingue las responsabilidades que tiene con las ventajas que puede ganar de ese doble puesto en términos de cobrar acá y cobrar allá. Y favorecer a familiares. Y favorecer a a familiares, amigos, a su novio, que no me importa si es su novio o no es su novio, en la medida en que una relación de ese tipo te tiene que hacer que tú por lo menos no lo privilegies en un puesto Pero eso público, me refiero, ¿no? Haber perdido la brújula de la realidad y desconectarse de la población. Y terminar llevando al país con el presidente Castillo, porque no hay que tratarlo pues como si no tuviera responsabilidad, obviamente, a una situación como la que estamos viviendo desde el 7 de diciembre. Es inaceptable, Omar. Pero por eso el mensaje es muy importante, el mensaje de haber detenido en flagrancia en ese momento a Pedro Castillo, de en este momento buscar suspender a Betsy Chávez y que la Fiscalía haga su trabajo, es un mensaje para toda aquella persona que quiera abusar del poder y convertirse en un autócrata. Y a ver, Alberto Fujimori está pasando exactamente por lo mismo. Hoy cumple una condena justamente de más de 20 años o 25 años. Pero además repitieron formas, porque hasta el discurso era parecido, ¿no? Pero en momentos históricos completamente distintos, lo que no significa que el otro haya sido mejor que este, ¿ah? El otro funcionó, este no. Pero además con total desconexión de lo que hoy son las Fuerzas Armadas. No había ninguna posibilidad que las Fuerzas Armadas se prestaran un golpe de Estado. O sea, lo decían además en todos los idiomas, ¿no? Terminó con esta frase hermosa, además de juntos, firmes y dignos. Eso era unidos, firmes y dignos, que tiene un contenido para las Fuerzas Armadas y un significado con relación al respeto de la responsabilidad institucional que tienen, que hay que saber leer. Nuestro problema, como siempre, Mar, ha sido que no hemos sido capaces en unidad, sin polarización y con un discurso claro, de distinguir el 6 de abril, que tenía el país en quienes estaban pensando que Castillo era un malo o buen presidente, pero que tenía que gobernar, y quienes pensaban que era un desastre el presidente, que había sido elegido, pero que era un desastre. Y esta pugna del 6 de abril, de un país polarizado, se trasladó del 6 de diciembre, se trasladó al 8 de diciembre. Entonces, este momento fue juzgado no objetivamente como lo que fue, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, sino como me cae bien y me cae mal, hay que perdonar. Entonces, claro, lo que vino después y la falta de claridad de la presidenta, de que ella había sido parte de ese gobierno, y eso no la habilitaba a tener un gobierno hasta el 26, sino que tenía que asumir su responsabilidad política y decir, bueno, por una coyuntura estoy acá, Marisol, pero yo no impedí que el gobierno durante todos estos meses, y Betsy Chávez incluida, hiciera lo que hizo. No hay que olvidar, ella se va recién del gobierno de Castillo en noviembre porque no quiere firmar la interpretación fáctica de Aníbal Torres. Pero duró hasta noviembre del 2022. Exactamente. Entonces yo creo que si seguimos leyendo lo que está pasando en el país con nuestra reacción del 29 de julio, cuando este señor finalmente asume la presidencia, y si seguimos leyendo con esos ojos, estamos distorsionando la mirada del mundo al Perú. Y eso tiene impacto, Mar. Tiene impacto en que obviamente si no hay una respuesta por los 60 muertos objetiva, si no existe una
claridad en que eso fue un intento de golpe, donde lo veas, derecha, izquierda, eso fue un intento de golpe. Los que fueron parte de eso tienen responsabilidad penal y hay que liberar cualquier protección que tuvieran constitucional. ¿Qué pasa ahí con la narrativa? Porque, a ver, todavía la mitad del país cree que el golpe lo perpetró el Congreso a Pedro Castillo. ¿Pero por qué? Porque la poshistoria, o sea, el 8 de diciembre, fue una suerte de... Nosotros siempre tuvimos razón de los que estuvieron peleando, ¿no? Me tomó la foto celebrando en el Pleno del Congreso, ¿no? O sea, exactamente. Cantando victoria en un país en ruinas. Exactamente. Un país que en ese momento, Omar, es una tragedia y ese es el momento de estar unidos intentando que lo que pasó ahora no repita lo que pasó en el 2017. Yo tuve el privilegio de poder hacer mucho en esa etapa, en ese desastre, porque era ministra de Justicia y me asignaron Ancash, tenía a los 2 gobernadores regionales presos, o sea, fue fatal. Hicimos más de 150 vuelos en helicóptero llevando alimentos, sacando enfermos, llevando agua. O sea, ahí se necesita unidad. No puedes tener la cabeza distraída en otro tema que no sea evitar muertes e intentar que las personas estén, digamos, sientan la protección y la presencia del Estado. Bueno, al punto que, haciendo un poco de memoria, claro, ustedes tenían un Congreso de más de 70, sí, fujimorista, que fue todo el tiempo obstruccionista. Pero hay que saber hacer paréntesis. Pero que retrocedió en ese momento. No, este es un momento de unidad. O sea, el país, no se olviden que lo que pasó en el 2017 empezó el 16 o 17 de marzo. O sea, todavía tenemos varios días en los que esto se puede poner terrible. Y el Perú no es Lima. Yo vivo aquí y digamos, estoy muy agradecida con todas las oportunidades que Lima me ha dado. Pero hay zonas, por ejemplo, en Ancash, entre cordilleras, que la gente ni siquiera tiene en el radar, donde la gente se está muriendo. Yo me recuerdo que todos vimos a la vaca esta y la mujer en Punta Hermosa espantosa, pero casos como esos pasaron en todas partes en el Perú y la gente no se enteró. Entonces, hoy hay personas que no tienen que comer, que tienen frío, que tienen hambre, colegios que no han podido empezar y todo eso tiene que ser prioridad. Sin embargo, la Sin respuesta... olvidar que la señora Boluarte, presidente del Perú hoy día, fue parte del gobierno de Pedro Castillo, su candidata a la vicepresidencia, cuestionada por los sistemas de financiamiento, ministra del presidente Castillo, viajó con ella a todos los descentralizados con el mismo discurso, no olvidemos la canción de Justicia, ¿no? Con el mismo discurso de división. Me parece muy bien que hoy haya cambiado de discurso, pero uno tiene que asumir responsabilidad política. Cuando ella jura como presidente hasta el 26, comete un error. Por eso te hablo del 8 de diciembre, no de hoy. Y su error fue no entender que ella tenía 6 meses, 8 meses, 1 año para hacer una transición democrática porque no tenía legitimidad para poder llegar al 26 porque era parte de un gobierno que terminaba por un error de Castillo, pero que habían avalado todos, y esa podría ser la responsabilidad del ministro. ¿Y crees que lo entiende, hasta ese momento? ¿Crees que lo entiende al día de hoy? Es decir, ellos han presentado el proyecto de adelanto de elecciones. En el Congreso claramente ya no lo van a ver y no vemos un ejecutivo activo presionando para que esto se vea más de 60 muertos después. Es que yo siento que, empezando por lo que decíamos ambos, ¿no? Este es un momento en el que estamos como país en una situación muy delicada y hay que intentar poner pausa. No se me ocurre que alguien vaya a pretender hacer una marcha de nada ahora, porque sería no tener sentido de la realidad. La gente se está muriendo y necesitamos atender de manera solidaria y responsable a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Pero por otro lado tienes un Congreso totalmente deslegitimado que tendría que intentar hacer lo menos posible en términos, por ejemplo, de elección del defensor del pueblo, ¿no? Olvídate de los candidatos, yo no los cuestiono, tengo mucho afecto por alguno de ellos, pero ese no es el punto. El punto es, ¿tiene legitimidad el Congreso, la legitimidad que necesita tener para que la persona que es elegida no genere en este momento más ruido del que ya hay? Después lo evaluaremos. Si a eso le suman los viajes financiados para celebrar el cumpleaños de A o de B del Congreso, las explicaciones que tienen que dar, el sobrecosto de los almuerzos, lo que está haciendo el Congreso es no entender que no importa que tenga o no los votos, no tiene el respeto de la gente. El problema, Marisol, es que parece no interesarles en lo absoluto y quizá tenga que ver con el hecho de que saben que no se van a reelegir y lo que buscan es mantener pues las comodidades que les da el puesto de congresista. Pero es que detrás de esas 130 personas hay partidos que les han permitido sentarse ahí. Y esos partidos tienen que ser conscientes que el costo político le van a asumir ellos. Y quizás si fueran un poquito más conscientes dirían, oye, yo por este señor
y harían un poco más de presión partidaria, porque dos líderes políticos nacionales de partidos grandes, el Fujimorismo y APP, han dicho que sí consideran que debe adelantarse elecciones y ahora están mudos en todos los idiomas. ¿Qué cosa estás haciendo para que el voto de tus partidarios sea consecuente con tu discurso? Bueno, y hay una respuesta concreta ya que se siente en la calle, no solo a los ministros de este gobierno de Dina Boluarte, sino también a los congresistas. Es decir, las imágenes de violencia en el discurso y en los actos, el congresista Martínez peleándose en las calles en Arequipa. Horrible. Nunca, el Congreso siempre ha tenido problemas de representación por la misma dinámica, ¿no? Si la persona por la que tú votaste no ganó, si el partido por el que tú votaste no ganó, no te vas a sentir representado. O sea, ahí te pierdes un montón a la mitad del país. Claro. Pero si además el Congreso en su conjunto no hace bien las cosas, hay pues un desprestigio institucional que hoy, independientemente del porcentaje, se percibe en todas partes. Entonces, las leyes trascendentes que el país necesita en términos de reforma política, lo que se necesita para alcanzar la paz mínima, que es la única garantía de crecimiento y de estado de bienestar, no puede venir de personas, de instituciones, porque personas buenas seguramente hay, yo no quiero generalizar, de instituciones con el nivel de desprestigio que tiene el Congreso, en la administración de los fondos, en la sensación de que usan todos sus privilegios y que son voy a generalizar ahí, sí, un montón de personas que están viviendo de nuestra chamba y que nadie los quiere y nadie espera nada de ellos. Entonces no espero nada de ti, pero no me fastidies tampoco, ¿no? Es un poco ese el mensaje. Ahora, si Dina Boluarte, la presidenta Boluarte, hoy, marzo, que tiene que atender primero lo urgente, que es que no hayan más desgracias a partir de lo que no puede controlar, que son los desastres naturales, mira su recorrido con responsabilidad, tiene que ser consciente que fue parte de este gobierno, que termina el 7 de diciembre por el acto de Castillo y quienes lo acompañaron, Betsy Chávez, una de ellas, y quienes resultan responsables, pero que ella fue parte de todo lo anterior y se quedó muda. Ha salido hoy explicando que ella no recibió ningún financiamiento de las personas que los indicaron, pero porque sabía que eran malos, pero esos entraron al gobierno del que ella fue parte, ¿ah? ¿Dónde está ese nivel de responsabilidad? Bueno, Henry Shimabukuro, que está implicado en varias organizaciones criminales que investiga la Fiscalía, estaba constantemente en Palacio de Gobierno. Era un hombre presente. Entonces, yo siento que la presidenta Boluarte tiene una gran oportunidad, la tiene. Terminar, digamos, esta etapa visitando los pueblos, asumir personalmente las denuncias, no permitir que pase lo que pasó con Castillo, que todos los ministros salían de abogados. A ver, un momentito, responde personalmente por tus actos. Lo ha hecho y lo saludo en la reunión que hubo ayer con la Sociedad Nacional de Industrias. Así se tienen que hacer las cosas. No salir todos a hablar por ti. Sales y dices no tengo ninguna responsabilidad. Si dices la verdad, no tienes nada que temer. Si estás mintiendo, te va a pasar la que le pasó al Faro, ¿no? Todo se va a saber en los próximos días y eso puede precipitar una renuncia. Pero ella no debería ser empujada a renunciar. Yo creo que debiéramos como países primero atender lo que está pasando hoy y después decir, bueno, a ver, vamos a seguir enfrentados hasta cuándo. Pero Marisol, el tema también es ¿a dónde nos va a llevar este constante debilitamiento institucional? Porque no hablamos ya de un Congreso con menos de 6% de aprobación, de una presidenta de la República o de unos ministros que no pueden acudir a las regiones, de una policía cuya cabeza, su vivienda y su oficina es allanada por la propia policía. Es decir, piensa en el ciudadano y yo ve felicito todo eso. A que la policía haya sido capaz de allanar claro. Así, porque separan la institución del acto, claro. Pero ¿a dónde nos va a llevar eso? Es que ese es el tema, Mari, y esa es la reflexión que me parece importante que hagamos, ¿no? Ayer se inauguró el Año Nuevo Bahá'í. Yo participé de esta reunión de interreligiosa. Hace muchos años estoy vinculado con ellos desde el Congreso. Y fue muy lindo porque nos contaba la persona que nos estaba explicando qué significaba para ellos, que era el equinoccio y que eso era un símbolo de empezar. Y todos, yo sentí en el alma, por favor, que de verdad sea un símbolo de empezar, o sea, que empecemos, porque hay una angustia, una sensación de no saber qué va a pasar, un ya desapego por el día a día, porque ya la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo, o sea, ya están hartos. Yo estoy agotada de qué cosa pasó hace 2 horas, o hace 3, o hace 5, porque todos los días es un nuevo acto de corrupción, es un nuevo funcionario implicado del gobierno anterior, pero que también tiene que ver con gobiernos anteriores, la política totalmente desprestigiada. Sabes que vamos a ir a una nueva elección y dices, pero ¿quién va a venir? Misma regla, mismos jugadores. Intentemos hacer algo juntos, algo de unidad, algo que le dé al país tranquilidad
5 añitos, Omar, 3 añitos. Y empecemos a trabajar en lo que hay que trabajar, una reforma política de verdad, una reforma judicial de verdad, paz, para que con tranquilidad se puedan hacer las cosas. No es posible que tengan que salir privados, que acaba de ir una comitiva de privados, sí, que felicito, ¿eh? Yo estoy haciendo lo propio. Yo vengo a una reunión en Washington con la gente del NDI, del IRI, para explicarles lo que pasó en el Perú, y estoy yéndome a México para explicarle al PAN lo que pasó en el Perú y que Lilia Paredes no es una víctima y que acá nadie la está persiguiendo, y me estoy yendo a Panamá para hacer lo propio, porque claro, pero no deberíamos tener que hacerlo nosotros. Sin embargo, diera la impresión que no hay un puente de comunicación en este momento entre la clase política, los que toman las decisiones además en el Parlamento, en el Ejecutivo, y la población. No, está totalmente, pero es que hay un divorcio de una desconexión, porque con el cuento de que se quieren quedar, claro, interpretan la marcha sobre las cosas que nadie puede avalar. Nadie puede avalar que se paralice una carretera, que se queme. Nadie puede avalar eso, nadie, de ningún lado, no importa dónde sea la marcha. Nadie puede avalar eso. Nadie puede avalar el insulto y el ataque a policías. Pero tampoco nadie puede avalar la muerte, ni 60 muertos, nadie. Entonces, si tú te pones con objetividad a decir, las muertes hay que investigarlas todas, y no pretendes continuar con esta polarización y sindicando al marchante, o sea, la marcha no es el problema es la violencia dentro de la marcha, que es inaceptable siempre. El problema, Marisol, es que, no voy a decir entre la población, sino entre nuestra clase política, parece que no importase mucho el hecho de que más de 60 peruanos hayan muerto, 48, 49 ahora, con un joven cusqueño que perdió la vida recientemente después de 32 perdigones que le tiraron en la espalda a la policía en Cusco cuando trataba de defenderse detrás de un árbol. 49 son justamente por armamento, por municiones que utiliza la policía y las Fuerzas Armadas, pero no escandaliza a nadie de nuestra clase política, y los propios estadounidenses, el Departamento de Estado, nos dicen en su informe, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Perú? El informe de Estados Unidos, el informe de Naciones Unidas de 7 relatores, eso es una cosa de mucho impacto. Exacto. La CIDH, que tiene que emitir su informe en cualquier momento, o sea, te das cuenta que hay el propio Carlos Nejos, que acaba de estar en este canal explicándolo, decía que hay que aclarar temas. O sea, es muy importante el que nosotros tengamos el argumento y la explicación de que hubo un autogolpe el 7 de diciembre y que más allá de si nos gustaba o no nos gustaba Castillo, eso era inaceptable en democracia y el señor está donde tiene que estar, esperando una sentencia que va a corresponder, y que la señora Lilia Paredes está en México, pero si tiene alguna responsabilidad habrá que tramitar un cuadernillo de extradición. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que cuando tú en el discurso pretendes retroceder y reivindicar si creíste en el fraude, o sea, eso es otra historia, eso ya pasó. Y creo que ahí los que quieren a partir de eso ganar con el pasado polarizado del Perú desde el 28 de julio se han equivocado. Entonces, claro, si dicen, oye, hay marchas que están reivindicando derechos de pueblos abandonados históricamente, y dentro de esas marchas, igual que en las del otro lado, se está metiendo gente, pero no te olvides que también se atacó la Fiscalía en su momento. Sí, claro. Dimensiones distintas. Ambas inaceptables. Todos tienen que ser investigados. Lo que no puedes hacer es perder de vista que en ese discurso político de corto plazo estás llevándote por delante la imagen del país. Y eso es un error en términos de lo que el país necesita. Estamos hoy comparados con Siria, comparados con Egipto, que son los países que pueden colapsar en los próximos meses. Y sabemos, Marisol, viendo un poco de historia, de la historia reciente, que pasa justamente en países con instituciones débiles. Claro. Llegan pues populistas con planes autocráticos y terminan ganando. ¿Ese no es el riesgo que tenemos en el corto plazo? Mira, para mí hay riesgos grandísimos. Un riesgo porque nos tocó una persona absolutamente incapaz de gobernar, y eso, digamos, si aunque se hubiera puesto su capacidad en términos de haber sido un profesor rural y su experiencia a favor del país, se hubiera podido rodear de gente mejor que él y en una de esas hacía algo bueno. Pero no, fue incapaz de hacerlo él y fue incapaz de rodearse con gente mejor que él, con lo cual fue un desastre el gobierno. Entonces él, en verdad, no nos ha hecho más daño que el que ya veníamos arrastrando de problemas de institucionalidad. Pero si nos viene un Bukele, estoy hablando de un hombre de derecha, o si nos viene un Petro, estoy hablando de un hombre de izquierda, que es carismático, que es hábil, que es populista de los duros, pero capaz de entender esa sensibilidad de que la gente está harta y que cree que la política y la clase económica del país, que es la que mueve el Perú,
solamente lo hace por privilegios. Y no es verdad, Omar, no es verdad. Hay empresarios en este país que le dan trabajo a muchísima gente, que han apostado por el Perú, que lo han sacado adelante, que siembran en lugares en los que el agua la tienen que inventar ellos porque no son capaces de terminar Chavimochico, de terminar Chinecas, es un estado ineficiente al máximo. 85% de informalidad que sale adelante, que saca adelante al país cada día. Y esos son empresarios que merecen todo nuestro reconocimiento. Hay que formalizar, claro, para que podamos tener un país que crezca. Pero lo que no puedes hacer es satanizar. Y el aburrimiento de quienes nos están escuchando, Mar. Por favor, basta, dame estabilidad. Ya es clamoroso. Y ojo que solo para terminar, ¿no? La informalidad evidentemente no es positiva, preferiríamos que todos seamos formales, pero muchas veces es la respuesta justamente a ese estado ineficiente que no se preocupa por ti. Bueno, me las veo y me las agencio, soy informal, pues. Claro, Omar, mira, tú tienes 60% de informalidad y 40% de formalidad. Bueno, puede ser que la gente prefiera la informalidad, ¿no? Tienes 70-30, sí, pues ya, pero 80-20, oye, algo estás haciendo mal como Estado, ¿no? Estás empujando a la informalidad a todo el mundo. La gente te dice, mira, me descuentas tanto por seguridad social que no me pongas en planilla, así nomás. Claro. No importa si pierdo derechos, porque necesito ganar esos 50 mangos más para comer. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué realidad está hablando la gente? Creo que nunca han trabajado en su vida. Y nunca han hecho empresa en su vida. Y no te hablo de empresa. No importa si es el carrito sanguchero. O la bodega. El restaurante de la esquina. Sí, o es Pardo Chicken. Todos tienen los mismos problemas. Un municipio que solo te pone trabas para una licencia. ¿Qué haces? Ya, trabajas a puerta cerrada, pues, ¿no? Pero es lo mismo, claro. Todo el tiempo, en lo grande, en lo chico. Entonces, sí, ¿podemos resolver eso con este gobierno? Difícil, pues, difícil. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos, necesitamos un poquito de estabilidad y un poco de renuncia de quien se ha abrazado tanto al poder que no se da cuenta que hoy no tiene nada, solo un cargo. Muchísimas gracias. Un gusto conversar contigo, Marisol. Marisol Pérez-Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos con mucho más aquí en Todo se sabe.